la presencia. Es una nueva jornada del Centro Eboliano de América y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la obra del pensador conexionista italiano, realmente Julius Evola, pero específicamente a tratar cómo fue su influencia en diversos grupos aquí en la República Argentina. Se ha hablado de una etapa histórica que va a tratar aquí el amigo y después el profesor Marrovia también, que vamos a presentar. Boris Matías Grispo, profesor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctorado en la misma casa de estudios. Docente de Historia Económica y Social Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Becario doctoral del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Historia Americana Dr. Emilio Ravignani, donde realiza su tesis sobre la recepción de Julius Evola y la nueva derecha en la Argentina a partir de los años 70. Sus intereses incluyen tradicionalismo, integrismo y nacionalismo de derecha en Argentina después de 1983, así como el pensamiento reaccionario y contrarrevolucionario europeo en general. Previamente investigó a los intelectuales nacionalistas argentinos durante la primera mitad del siglo XX, el impacto de Charles Maurras y la acción francesa en el medio local y la influencia del pensamiento ultramontano europeo de Félix Frías, entre otros tópicos relacionados. Ha publicado en revistas académicas y participado en reuniones científicas del país y del exterior. Hoy expondrá Entre la olímpica ignorancia y la actualización doctrinaria, ecos de Julius Evola en la Argentina, 1973-2001. Bueno, muchas gracias Juan por la presentación, gracias a todos ustedes por estar hoy acá y quería en este momento realizar un agradecimiento especial a Marcos Guío porque durante toda la realización de mi tesis él con mucha gentileza me dio los materiales que yo necesitaba y se sentó pacientemente a que yo le hiciera 20 veces la misma pregunta para poder, digamos, reconstruir, digamos, todo este mapa de las recepciones, los ecos que tuvo Julius Evola en la Argentina, que es un tema del cual la verdad no había mucho escrito cuando yo empecé. Estaba el artículo de Marcos, o mejor dicho el opúsculo, Julius Evola en el mundo de habla hispánica, pero más allá de eso no había grandes reflexiones sistemáticas. Por eso valoro mucho su ayuda, más allá de las diferencias que podemos tener de perspectiva respecto a determinadas temáticas, digamos, con mucha gentileza, con mucha generosidad y con mucha bonomía intelectual me asistió en este camino. Pasando al tema, digamos, que nos compete en este momento, que es la recepción de Evola en Argentina, yo empiezo inicialmente por excusarme por la falta de exhaustividad. Esto no es solamente una cuestión de vagancia, ¿no? De que no me haya puesto a leer todos los libros, sino al hecho, digamos, de que todos estos problemas o todos estos estudios de recepción se topan con la cuestión de que la recepción es un problema sumamente amplio. Es decir, hay varias revistas, hay varias instituciones en las cuales yo me puedo meter y puedo ver quién leyó qué cosa o qué se dedicaba a estudiar tal persona en tal momento, pero hay grupos, círculos privados o que no dejaron rastro que yo no tengo manera de recuperar. En este sentido, lo que presento acá es un cuadro parcial, pero que es, por supuesto, perfectible, se pueden agregar nuevos casos y al mismo tiempo considero que es un cuadro representativo. Es decir, no digo todo porque no puedo llegar a saber todo, pero al mismo tiempo considero que lo que puedo decir es representativo de lo que ocurrió. Pasando a la recepción de Evola, hay que señalar que es un caso en cierta medida menor, sobre todo si se lo compara con aquellos pensadores más afines, tal vez el más cercano de todos, René Guénon. La recepción de Guénon es un tema mucho más amplio para rastrear. Está el famoso caso de Rodolfo Martínez Espinosa, los vínculos de César Alberto Madero, que lo conoció personalmente y fue su albaceas. Está las traducciones que se realizaron acá, tanto por Lozada, de introducción al estudio de las doctrinas hindúes, después símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. Está el caso del impacto que tuvo en Leopoldo Marechal, que se puede ver en Adán, Buenos Aires. En el caso de Evola no tenemos este tipo de casos, entonces hay que meterse un poco más profundamente para poder encontrar esos rastros. Por supuesto que el hecho de que la recepción de Evola haya sido menor no quita que sea un tema atendible.
Todo lo contrario, yo creo que justamente la recepción de ébola es un parámetro interesante para poder ver cuáles fueron las coordenadas intelectuales que siguieron el nacionalismo de derecha, el tradicionalismo, el integrismo, digamos, todas estas etiquetas, todos estos sismos que generalmente se reúnen bajo este gran paraguas de la derecha. Es decir, ¿qué podemos decir a partir de la derecha, a partir del caso de ébola? Algunas cuestiones sobre cómo evolucionó intelectualmente e ideológicamente esta derecha en las décadas finales del siglo XX. Pasando más específicamente a quienes leyeron a ébola, yo no voy a arrancar de los años 70, sino desde los años 30, para ser un poco más puntilloso. En los años 30 tenemos tres casos o tres indicios importantes. En primer lugar, que en la comunidad italiana argentina, o en la comunidad italo-argentina si se prefiere, circulaban muchas de las revistas en las cuales ébola publicaba artículos en los años 30 y 40. Es sabido que ébola fue un articulista prolífico, se calcula que redactó algo así como 1200 artículos a lo largo de toda su carrera, y varios de ellos aparecieron en revistas que en Argentina se pueden encontrar, como Roma, La Raseña Italiana, La Vita Italiana, El Corriere Pagano. Y en este sentido, es probable que muchos de estos italianos hayan leído los artículos de ébola. ¿Qué tipo de rastro dejó esto? Ninguno. Yo en las visitas que hice a las distintas comunidades de inmigrantes, la verdad no encontré ningún rastro de grupos ebolianos, de gente que se juntara a leerlo, pero la posibilidad de que alguien se haya encontrado en términos concretos con un texto de ébola y que haya entrado en contacto con su tradicionalismo, existe. Por otra parte, hay algo muy interesante, que es que se puede encontrar en la Biblioteca Nacional dos primeras ediciones de libros de ébola, que son de los años 30. Una primera edición de la tradición hermética, que es de 1931, y otro de El Misterio del Graal, que es de 1937. ¿Cómo llegaron ahí? Todavía no lo sé, estoy hablando con gente de la Biblioteca Nacional. Lo que a mí me parece que puede ser tanto descabellado, pero posible, es que haya habido algún tipo de contacto entre ébola y Hugo Guast y Gustavo Martínez Zuviría. ¿Por qué? Porque en la introducción que realiza ébola a los protocolos de los sabios de Sion, que se edita en Italia en 1937, él hace una referencia a El Cajal Oro de Hugo Guast, que era en ese momento un libro muy nuevo, había salido en 1935, ¿no? Y ya en la edición del 37 ébola hace esta referencia. ¿Es posible que haya habido un intercambio epistolar? Puede ser. Yo todavía no vi la carta, todavía no me metí a fondo en el archivo, pero este contacto sería posible. La otra referencia es algo que comenta en una charla que me pasó justamente Marcos, Cecilio Japiera, sobre César Madero. Es decir, cómo César Madero, durante su paso por la embajada argentina en Roma, habría encontrado a ébola, ¿no?, en los años 30 en Roma. ¿Cuál es el asunto? Yo en este momento no encontré ningún tipo de testimonio de que haya estado Madero en ese lugar, en ese momento. Hasta que no lo encuentre, no puedo establecer ese paralelo, y es cierto que en el contacto entre Madero y Guénon, hasta donde yo sé, ébola no participó. De hecho, lo que sí veo es que en las cartas que le manda Guénon a ébola, cuando se refiere a Madero, no se refiere a Madero como si fuese una persona conocida. No se refiere como si Guénon hubiese conocido a Madero a través de ébola, como planteaba Cecilio Japiera. Pero no obstante, es una posibilidad en la cual uno bien podría ahondar. Realizando un salto, paso a los años 60, hay algunas experiencias interesantes en los años 50, tal vez la más relevante sea la de Dinámica Social, ¿no? Esta revista que tenía una sección en castellano, una sección en francés, una sección en italiano, donde van a escribir muchos de los que Brucker llama los nostálgicos del nuevo orden europeo. El tema es que en los 15 años de Dinámica Social, hasta donde pude llegar a ver yo, no hay ningún tipo de referencia a ébola. No hay artículos de él, ni hay artículos que hablen sobre él. A mí me parece que es una revista que tiene un perfil similar, pero donde el pensamiento eboliano, ¿no?, sobre todo con su beta muy crítica del fascismo italiano, tal vez no hubiese cuadrado tan bien.
Donde sí verdaderamente hay un eco interesante de ébola es en la Universidad de Buenos Aires, en la figura de Armando Astivera, de este docente de filosofía de la ciencia, también dedicado a muchas otras problemáticas, conocido como prologuista de Guénon, justamente en este libro que yo mencioné previamente, en Símbolos esenciales de la ciencia, símbolos fundamentales, perdón, de la ciencia sagrada. Y él llega, según tengo entendido, a ébola a partir de su interés por las religiones comparadas. Ahí es donde comienza a leer algunos de los estudios de ébola, fundamentalmente la doctrina del despertar y el hombre como potencia, o después el yoga de la potencia, y luego se termina metiendo en la obra más amplia de ébola, a la cual accede tanto en italiano como en francés. Francisco García Bazán me comentó que fue el propio Astivera quien lo introdujo a él al conocimiento de ébola, y según comentaba García Bazán, la opinión que tenía Astivera de ébola es que era un autor sumamente puntilloso y serio, en lo cual a conocimiento religioso se refería, y al tradicionalismo también, pero que las traducciones políticas que hacía ébola de tales postulados eran algo con lo cual Astivera no estaba de acuerdo. Y según me dice García Bazán, tan insistente fue Astivera con eso que durante mucho tiempo García Bazán se hizo eco verbatim de esa opinión. Es decir, García Bazán vio a ébola en los mismos términos. Es decir, un autor muy serio desde su conocimiento de las doctrinas tradicionales, pero que políticamente estaba siendo un tanto apresurado. Es en este momento, ¿no?, en esta coyuntura de la Universidad de Buenos Aires, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires posterior a la Revolución Argentina y a la intervención que decreta Juan Carlos Onganía, que ébola va a entrar como bibliografía en un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, que es la materia Antropología Filosófica dictada por Conrado Eggers Lang. Conrado Eggers dicta esta materia, si no me equivoco, entre el 66 y el 68, y según me cuenta García Bazán, y después lo pude ver en los programas, en 1967 él introduce en el programa Metafísica del Sexo, que era un texto relativamente nuevo. Pensemos que la primera edición europea italiana es de 1958 y creo que la traducción sale en el 66, no una traducción francesa, por supuesto. La traducción española es muy posterior. Y esto, según me cuenta García Bazán, le había generado mucha sorna a Astivera, que consideraba que el texto, no, la verdad, no tenía mucho que hacer ahí. No obstante, se lo leía, ¿no? Lo interesante es que cuando hablamos de Conrado Eggers Lang no estamos hablando de una figura de la derecha, sino de, podríamos decir, un católico progresista, un católico de izquierda o algo así. Bien, ahora pasamos a los años 70, que es donde yo pensaba arrancar, que son los más interesantes porque es donde comienzan a realizarse traducciones de ébola al castellano, ¿no? Es famosa la traducción mexicana de Másquere Volto del espiritualismo contemporáneo, que es un libro, mejor dicho, es una traducción que es vapuleada prácticamente por todos los que la leen, y después va a terminar saliendo, sobre todo en la España del posfranquismo, ¿no? Hay como un destape boliano en ese momento también. El misterio del Graal, la tradición hermética, se va a traducir también Cabalgar el Tigre, Metafísica del Sexo, orientaciones, doctrinaria de lucha y victoria. Ya vamos a hablar un poco de estas traducciones. El punto es que este es un momento donde ya ébola, en términos concretos, puede ser conocido por un hispanoparlante. En 1973 sale la revista Ethos, publicación del Instituto de Filosofía Práctica, y en el primer número sale un artículo de Francisco Elías de Tejada llamado Iulius Ébola desde el tradicionalismo hispánico. Francisco Elías de Tejada era un jurista carlista, conocido de, entre comillas, los hijos del sol, es decir, este grupo de discípulos que rodea a Ébola y que después comienza a distanciarse de él. Y en este sentido se puede decir que Elías de Tejada tiene un conocimiento de primera mano de Ébola cuando se acerca a él. Y acá tenemos como resultado un artículo extraño, porque en algunos puntos tiene conceptos sumamente ajustados de ébola, se nota que conoce de lo que está hablando, ha leído Rebelión contra el Mundo Moderno, ha leído Cabalgar el Tigre, ha leído Raga Blanca, ha leído El Camino del Cinabro, pero en otros puntos hay una incomprensión, digamos, que raya más bien en la animosidad, porque lo considera Ébola un autor tántrico, alguien que reduce la tradición simplemente a las prácticas de la vía de la mano izquierda, y acá es donde a mí me parece que
lo que inicia en cierta medida Elías de Tejada es toda una corriente que se va a establecer en el catolicismo tradicional argentino, que es el respeto por Évola como autor, con conceptos sumamente elogiosos, como los que vierte Elías de Tejada, y al mismo tiempo una crítica, ¿no?, que combina el desmerecimiento con esto de la olímpica ignorancia. Más que ignorancia, yo diría que es un desconocimiento o una incomprensión, ¿no? Una incomprensión casi en términos, diríamos, kuhnianos, ¿no?, de Thomas Kuhn, una inconmensurabilidad. Este texto de Elías de Tejada a mí me parece interesante porque muestra cómo la recepción de Évola en Argentina en muchos casos estuvo filtrada por los conceptos de este tradicionalismo católico que en cierta medida generaba una mala predisposición. Évola como un autor peligroso, como un autor valioso, pero que tiene que ser tomado con pinzas. Esto se va a ver muy claramente en Micael. Micael sale el mismo año que Ethos, es la publicación del Seminario de Paraná, es una empresa del arzobispo Adolfo Tortolo, y en Micael van a escribir sobre Évola, fundamentalmente como consecuencia de sus traducciones, tanto Alberto Ezcurra Uriburu, ¿no?, el viejo tacuarista, como Rubén Calderón Boucher, profesor de filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo. Ezcurra Uriburu escribe a finales de 1976 dos reseñas. Una es de la traducción mexicana de Máscara y Rostro del espiritualismo contemporáneo y la otra es de la traducción hermética. Y acá aparece esto que yo les había comentado. Ezcurra Uriburu aprecia a Évola como un verdadero conocedor de las doctrinas tradicionales, del orientalismo, del esoterismo, del hermetismo, y lo compara favorablemente con todas estas personas que son editadas por Kier, ¿no? Kier en este momento se vuelve para el tradicionalismo católico el epítome del New Age y de lo que Spengler llamaría la segunda espiritualidad, ¿no?, de una espiritualidad decadente provocada en cierta medida por las crisis de la propia Iglesia. En este sentido, Ezcurra Uriburu destaca el antimodernismo de Évola, acepta algunas de las críticas que Évola le hace al catolicismo, es decir, cómo la degeneración interna de la institución hizo que mucha gente buscara respuestas a sus crisis espirituales por fuera, pero rescata en todo momento que no es un libro para todos porque es peligroso. La utilidad que le quiere dar Ezcurra Uriburu a los libros de Évola es una obra para que directores espirituales o algún que otro catequista, ¿no?, se pueda orientar para que algún seminarista o algún joven catecúmeno que tenga interés por lo que está ocurriendo en Oriente o por el budismo o por el hinduismo, ¿no?, pueda en cierta medida orientar. Hay otros dos usos, o hay otros dos momentos en los cuales Ezcurra Uriburu se refiere a Évola, que son, en primer lugar, una crítica que hace un libro de Heinrich Dumoulin sobre el budismo, donde Ezcurra Uriburu se remonta a Évola para sacar lo que él ve como el auténtico concepto de budismo, ¿no? Y acá está nuevamente el respeto que se tiene él como conocedor de las religiones orientales. Y luego otro artículo donde él se refiere nuevamente a la moda del ocultismo y donde Ezcurra Uriburu hace un amplio uso de Máscara y Rostro del espiritualismo contemporáneo. En ese sentido, el análisis de Évola termina siendo adoptado. Calderón Boucher es bastante más irónico que Ezcurra Uriburu. Él hace una reseña en 1982 del Misterio del Grial, donde reconoce el valor del autor, reconoce su mérito, pero al mismo tiempo sostiene que Évola habla desde el sitial de una ciencia que todos sus lectores desconocen. Es decir, lo que se puede ver en Calderón Boucher es una suerte de sorna, ironía o cinismo frente a esta condición que tendría Évola de maestro de la tradición. Es decir, Calderón Boucher no le cree a Évola. Y esto se puede ver muy bien en cuáles son los lectores potenciales que considera que puede tener Évola para Calderón Boucher. Uno de estos lectores potenciales, dice, son todos los pensadores y todos los intelectuales antidemocráticos que van a encontrar en Évola algunos conceptos bastante útiles, con los cuales Calderón Boucher no quiere tener nada que ver, dice, son los que se consideran hijos de los dioses nórdicos, ¿no? Dice que son unos ilusos y unos trasnochados, que retomando toda esta perspectiva un tanto, sí, él lo dice, ¿no?, nazi-rosenbergiana, van a terminar cayendo en cualquier extravío.
Es decir, en el caso de Calderón Bouchet hay un respeto por ébola, pero también está esta idea de que en el fondo es un autor paranazis, que nada tiene que hacer dentro del tradicionalismo católico. Moviéndome de este espacio, las otras figuras que me parecen muy interesantes en los 70 son, en primer lugar, Roberto Aizcorbe. Él es director de una revista que se llama El Burgués, como Il Borghese, en la cual publica ébola en Italia. Y creo que es probable que a través, ¿no?, del conocimiento que tenía Aizcorbe de Il Borghese, que él llegó a conocer a ébola, que compró algunos de sus libros y que él los comenzó a distribuir. En una entrevista que le hice, Luis María Bandieri me dijo que él había llegado a conocer a ébola a través de Aizcorbe, no a través de ningún otro circuito. Ébola sigue teniendo cierto peso dentro de la Universidad de Buenos Aires. Marcos me dijo que no se cruzó con él o con una referencia a él durante su paso por ahí, pero Leandro Pinkler me contó que Ernesto Lacroce a finales de los 70 le había recomendado leer La magia como ciencia del espíritu. Digo, sigue habiendo una presencia después de la muerte de Astivera en 1972. Por fuera de Buenos Aires y por fuera de Paraná, que ya hablamos en el caso de Micael, hay algunas cabezas, ¿no?, digamos, en las cuales me parece que habría que fijarse. Una es Carlos Di Sandro, ¿no?, que actúa en La Plata. Respecto de Di Sandro, no pude tomar contacto con ninguno de sus discípulos, pero tengo entendido que él conocía ébola, lo había leído. No sé si el concepto que tenía era favorable o no, porque escuché versiones contrarias, pero parece que lo conocía. Otra opción es de Mayú, Jaime María o Jean-Marie, como prefieran decirle, de Mayú, quien también, digamos, por su manejo de idiomas, por sus contactos con Europa y también por sus contactos con Miguel Serrano, posiblemente podría haberlo conocido. No obstante, en las obras de Mayú no encontré, o de Mayet, si prefieren decirle, no encontré ninguna reverberación de esto. Lo mismo en el caso del cordobés Guillermo Terrera, ¿no? En estos casos lo que hay es una gran similitud tópica, ¿no? Hay términos que son parecidos, hay nociones que son similares, pero no hay ningún tipo de referencia concreta. Y como yo no me pude meter en la biblioteca de Terrera, y con los que hablé, que lo investigaron, me dijeron que no tenía ningún contacto, no puedo ver una conexión concreta en este punto. Bien. Ya llegando un poco más hacia el final, en los años 80 encontramos que ébola sigue teniendo ciertas apariciones dentro del tradicionalismo católico, pero también por fuera. Hay una revista, que es una de las revistas culturales del proceso, que se llama Pájaro de Fuego, en la cual escribe un cineasta experimental, también crítico de arte, llamado Silvestre Virón. Silvestre Virón, a partir de los años 70, muestra un interés bastante profundo por el tradicionalismo, y es así como entra en contacto tanto con Guénon como con ébola. Y es así que comienzan a aparecer algunas notas en Pájaro de Fuego donde él lo cita a ébola. ¿Qué tipo de recepción hace, qué tipo de uso hace Virón de ébola? Por un lado, la antimodernidad. El concepto que tiene ébola del mundo moderno, como esta civilización de la cantidad, como esta civilización de la democracia, de la masificación y de la decadencia, es algo que va a terminar retomando Silvestre Virón. Desde una perspectiva más romántica que tradicionalista, es decir, lo que se ve en Silvestre Virón es más este horror frente al mundo del burgués que una reacción contra el Kali Yuga. Pero los conceptos antimodernos de ébola están. La otra cuestión que está es la noción de la magia. Virón leyó, se ve, los ensayos sobre el idealismo mágico porque lo cita, y él retoma las concepciones filosóficas de ébola en el momento en el cual quiere plantear de qué manera realizar un arte mágico, un arte que pueda romper con la industria cultural, el arte complaciente y el arte comercial. Más allá de eso, Virón no tiene ningún tipo de escrito más profundo sobre ébola, y en realidad su actuación se reduce a esta revista Pájaro de Fuego y a un libro que él saca en cierta medida en homenaje en los años 90, que se llama Arte y Rebelión contra el Mundo Moderno. Por fuera de Pájaro de Fuego tenemos, como les dije, los casos del tradicionalismo católico. Está por un lado la revista Gladius, que en 1985 publica una reseña de Florencio Ubeñat, historiador, docente de la Universidad Católica Argentina, sobre el fascismo visto desde la derecha. Y acá tenemos nuevamente esta
casi letanía de elogios, ¿no?, a Ébola en tanto en tanto autor muy profundo. Y la conclusión que va a sacar Florencio Ubiñac es que el libro de Ébola es interesante, si bien algo desordenado, pero utiliza en tanto y en cuanto permite romper con todos los mitos que se construyeron en torno del fascismo italiano y el nazismo alemán. En este sentido, lo que hace Ubiñac es reivindicar a Ébola en cierta medida como historiador, ¿no?, como una herramienta para llevar adelante un revisionismo histórico. Tal vez tiene que ver con la formación que el propio Ubiñac tiene. Vale la pena decir que en 1997 Ubiñac publica una tesis doctoral, se llama Roma, el mito político, y ahí hace una vez más uso de los libros de Julius Evola. Más específicamente hace uso de Rebelión contra el mundo moderno, también del fascismo visto desde la derecha, y acá lo que retoma es justamente todo el análisis que hacía Julius Evola de la importancia que tenían el mito y el ritual dentro de la vida de Roma en tanto civilización tradicional. Pero a mí me parece interesante el caso de Ubiñac porque muestra que varios de los docentes que se desempeñaron hasta hace no mucho en la Universidad Católica Argentina, ya mencioné el caso de Bandieri, podríamos sumar a Hugo Francisco Bauzá, de quien ya voy a hablar, conocían a Ébola, si bien no eran, por supuesto, ebolianos. Otro caso interesante es el de la revista Verbo, ¿no?, una de las más conocidas publicaciones del tradicionalismo católico en Argentina. Ahí vamos a tener un artículo de Patricio Randel, donde él menciona a Ébola básicamente como autor antimoderno, pero también las nociones que tiene Ébola sobre la familia en la modernidad, que es lo que le interesaba en ese momento a Randel. Lo que a mí me interesa de Randel es que, según me habían contado, o según me contó García Bazán, Patricio Randel habría heredado la biblioteca de Juan Carlos Goyeneche, que había sido un lector de Ébola. En este artículo que yo comento, Randel cita un libro de Ébola de 1982, con lo cual Goyeneche no habría podido comprarlo, pero no obstante me queda pendiente hablar, pongámosle, con Sebastián Randel o con alguien conocido para ver si es verdad que heredaron la biblioteca de Goyeneche y si es verdad también que Goyeneche había leído a Ébola. La otra persona que escribe en Verbo sobre Ébola es Marcos Guío, y no voy a comentar lo que escribe ahí porque no creo que tenga sentido que yo lo diga mejor que él. Guío también escribe sobre Ébola en Cabildo, salen algunos artículos en el 87 donde, más que escribir sobre él, lo cita. En el caso de Verbo sí es este famoso artículo René Guénon y Julius Evola, crisis o rebelión contra el mundo moderno. Y los otros lugares donde yo encuentro repercusión de Ébola en los 80 son, en primer lugar, el suplemento Ideas Imágenes de La Nueva Provincia, donde entre otros Hugo Francisco Bauzá escribe algunas reseñas y algunos artículos donde hace referencias a Ébola. En tercer lugar, el moyanismo con la Orden Tirodal. En el caso del moyanismo hay algo bastante similar a lo que yo encuentro con Terrera, es decir, no hay referencias abiertas. Digamos, tampoco me leí las 1500 páginas de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, pero como sea, es cierto que cuando uno se lo pone a leer hay ciertas similitudes, pero acá el punto está en que los dos beben de fuentes similares, cada uno con su propia interpretación. No voy a hacer acá una crítica del moyanismo, pero me parece que ahí algún conocimiento de Ébola seguramente había. Y finalmente el CEDADE, ¿no? El CEDADE es un grupo que tiene una actividad muy importante en los años 80 en Argentina, va a tener varios hijos, ¿no? Agrupaciones de ex-CEDADE, como va a ser Bastión, como va a ser el movimiento nacionalista social, como va a ser la publicación Historia NS. Y lo interesante es que el CEDADE, a partir de su publicación, a partir de las traducciones que realiza, va a tener una importante una importante actividad a la hora de distribuir obra de Ébola. Sobre todo la que, como les comenté yo, se había empezado a traducir en España desde la muerte de Franco y un poco antes también, y luego las actividades de algunas figuras, ¿no?, que hacen los primeros análisis de Ébola, entre los cuales podemos contar a Isidro Juan Palacios, que con Elías de Tejada están en la revista Gral, si no me equivoco sale entre el 75 y el 77 en España, y también tenemos el grupo que se gira en torno a Pedro Varela y también a Ernest Milán, ¿no?, que es el que hace, si no me equivoco, la primera traducción al castellano de Los hombres y las ruinas. Bien.
Para terminar, llegamos a los años 90. Los años 90 son una época en cierta medida de crisis para las derechas en Argentina. Son una época o una década que se inicia con una crisis económica que hace que muchos de estos grupos se vean obligados a interrumpir sus publicaciones. O sea, la segunda época de Cabildo llega a su fin en septiembre del 91, Verbo va a llegar a su fin a mediados de los 90, y también tenemos el surgimiento de algunas experiencias nuevas. Una de estas experiencias bastante conocida es la del Partido Nuevo Orden Social Patriótico, que va a ser, me parece a mí, una de las agrupaciones más señeras del neonazismo en Argentina, donde Évola es leído, pero es una referencia más, no es una referencia que haga a lo que es el discurso central de este grupo. Tenemos, por supuesto, la experiencia del Fortín, de la que voy a hablar, pero la última que me interesaba señalar antes de pasar al Fortín y a las conclusiones es la experiencia de Disenso. ¿Por qué me interesa hablar de Disenso? Porque Disenso es una revista donde van a publicar muchos autores europeos que se dedicaron a Évola. En Disenso publica Alain de Benoist, en Disenso publica Primo Siena, también Marco Tarchi y Marcello Veneziani, todos los cuales se dedicaron de una manera u otra a recuperar, reevaluar, introducir, divulgar el pensamiento de Julius Evola. Dentro de los autores argentinos que participan de Disenso tenemos a Eduardo Pinzani, que escribe en varios momentos de él, pero también al director de Disenso, Alberto Buela, que le dedica un artículo en el verano de 1997 llamado La gnosis moderna como atajo al saber. Buela va a hacer exactamente este mismo juego en dos tiempos del cual yo venía hablando previamente. Es decir, por un lado, señala que es un autor importante, que es una obra descollante, pero al mismo tiempo, él arremete contra los que él denomina divulgadores de este pensamiento de Évola, que habla que son excéntricos, rústicos, atrasados, pero en última instancia contra el propio Évola, porque él sostiene que justamente la tradición es un atajo, y más que un atajo es un escape. Porque dice, huyendo atrás, moviéndonos 3.000 años contra el pasado, perdón, 3.000 años hacia el pasado, nos estamos alejando de los problemas de la actualidad. En este sentido sostiene Buela que el tradicionalismo termina siendo en última instancia funcional a lo que él denomina el mundo uno y el pensamiento único, porque no opone ningún tipo de desafío. Una postura que es bastante similar a la que me comentó a mí Alain de Benoist. Para él, Julius Evola es muy valioso por sus aportes académicos, intelectuales, pero políticamente no tiene ningún tipo de utilidad. Llegamos ahora al caso del Fortín, ¿no? La tercera época del Fortín, que va acompañada por la editorial Heracles, que se funda en el 94, con el 20º aniversario de la muerte de Évola, y el Centro de Estudios Ebolianos en el 97. Y acá tenemos la actualización doctrinaria, ¿no? Acá tenemos, por primera vez, me parece a mí, un grupo que hace un uso extensivo del pensamiento de Évola para hablar de la política argentina, para hablar de la historia, es decir, para conceptuar el virreinato como un exponente de la tradición nacional, el rosismo como una recuperación, la visión de 1982 como un 1945 argentino, que nos pondría más o menos en la misma altura que estaba Évola cuando escribía Los hombres y las ruinas, una perspectiva crítica del catolicismo actual que sale, me parece a mí, de esta postura imposible en la cual está cierto nacionalismo católico que critica a Roma al mismo tiempo que coquetea con el lefebrismo sin decidirse. A nadie se ofenda, es una percepción mía, pero digamos, el tradicionalismo eboliano le permitió al Fortín, me parece a mí, correrse de ese lugar, desarrollar una crítica cultural también bastante acérrima, finalmente una postura fuertemente antiimperialista, concentrada en los Estados Unidos, y la gran innovación de todas, que para mí la más interesante, que es la que los va a terminar enfrentando, me parece a mí, con tantos grupos de acá como de afuera, que es el apoyo al fundamentalismo islámico. Algo que en otros grupos de las derechas se ha dado, pero que en muchos otros es visto justamente el islamismo como el enemigo a derrotar. En conclusión, ¿por qué la recepción de Évola ha sido tan errática y, si se quiere, tan menor comparada con otros autores?
Y acá lo que hago yo es pedirle prestado un argumento a Jorge Dotti, presentado en Carl Schmitt en la Argentina, donde él sostenía que si la recepción de Schmitt era menor a la que recibían otros autores, es porque en términos de economía discursiva no era mucho lo que sumaba Schmitt. Es decir, los argumentos del jurista alemán eran argumentos que en cierta medida estaban presentes en otros autores. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Remitirme a Schmitt para hablar de decisionismo, si lo puedo hacer a través de un autor ya conocido, de una ortodoxia católica indudable, como era Juan Donoso Cortés. ¿Por qué me voy a centrar en la teoría de los grandes espacios, como la presenta Schmitt, cuando me puedo poner con cualquiera de los grandes teóricos alemanes de la geopolítica, ya estudiados en el ejército desde principios del siglo XX? Con Ébola habría pasado lo mismo. La crítica antimoderna de Ébola, con todo lo radical de ¿qué es? Es algo que el tradicionalismo católico, el integrismo, el nacionalismo de derecha, todos estos grupos que yo veo como los principales lectores, podrían obtener a partir de un Joseph de Maistre, de Juan Donoso Cortés, que ya lo mencioné, de Jacques Maurras, de Nicolás Berdyaev, también de los propios antimodernos locales. Pensemos en el pensamiento de Castellani o en el pensamiento de Membiel, quienes conocían a Guénon y lo citaron y probablemente hayan conocido a Ébola también. Todos estos autores tenían una crítica de la modernidad muy profunda, sin uno de los grandes riesgos que suponía Ébola, como era el esoterismo, si se quiere, el paganismo o su anticristianismo. ¿Es Ébola pagano? Desde mi punto de vista no, pero lo que es importante es que para esta ortodoxia del tradicionalismo católico sí. Entonces, aceptar a Ébola, ¿no?, con su crítica antimoderna, suponía también aceptar estas posiciones incómodas, ¿no?, sus críticas al catolicismo y al cristianismo. El último punto es que Ébola va a ser visto como un autor poco útil, porque lo único que se entiende de la propuesta política de Ébola, lo único que se recupera es la apoliteia, sin esos términos, pero se lo ve a Ébola como un quietista. Se considera, como aparece en el texto de Ébola, que lo único que se puede sacar del tradicionalismo es una postura testimonial. En este sentido yo creo que si es recién en los años 90, donde se produce una apropiación más extensiva y más útil, es porque hay un cambio de perspectiva. Porque en ese momento el Fortín, digamos, como síntoma de varios cambios que se produjeron en ese momento en las derechas locales, hizo un corrimiento de varios puntos de la ortodoxia de las derechas locales, y con ese corrimiento Ébola pudo tener una utilidad bastante mayor. Por supuesto que después del Fortín hay muchos otros casos de recepción, no obstante, una vez que en Argentina se realizan tantas traducciones y que Heracles pone casi toda la obra eboliana a disposición de quien quiera, a mí me parece que a partir de ese momento la recepción ya deja de ser un problema, es algo más fácil de explicar. No obstante, hay otros lectores de Ébola, si alguno tiene una duda, no tengo problema en respondérselo, y si conocen de alguien que yo ignoro, les agradecería mucho el dato. Gracias por escuchar.